Buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy día vamos a desarrollar el curso de literatura. Y el tema lo dice todo, la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística donde no se utilizan los pinceles ni las acuarelas, sino la palabra, es decir, el lenguaje, tanto escrito como oral. La palabra literatura deriva del latín literare, que significa letra o escrito. Historia de la literatura. Anteriormente al término literatura no existía en el siglo XVII. Cualquier obra escrita era conocida bajo el nombre de poesía o elocuencia. Incluso en el siglo de oro de la literatura española se denominaba como poesía los diversos tipos de obras, bien fuesen escritas en verso o prosa o como una obra dramática. Es recién a partir del siglo XVIII que se comenzó a hacer uso de la palabra literatura. Sin embargo, es recién en el siglo XIX que el término tomó el sentido como el cual se conoce actualmente. Autores más destacados. Entre los autores más destacados por sus grandes creaciones literarias, tenemos a William Shakespeare, a Edgar Allan Poe, representantes de la literatura inglesa, a Miguel de Cervantes Saavedra, a Gabriel García Márquez, de la literatura española, a John Wolfgang von Goethe o Franz Kafka, de la literatura alemana, a Victor Hugo, Albert Camus, de la literatura francesa, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, de la literatura rusa. Géneros literarios. La literatura se divide en géneros literarios, que consiste en una clasificación de las obras en función a su contenido. Por ejemplo, tenemos el género lírico, que incluye la elegía, el himno, las odas, la sátira, etc. El género épico o narrativo, en las que se incluyen, entre otros, las epopeyas, los cantares de gestas, los cuentos y las novelas. Su contenido es narrado en versos largos o prosa. El género dramático, que son obras teatrales, la tragedia, la comedia, la farsa. Género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. En ocasiones se incluyen también otros géneros como la oratoria y la didáctica. Tipos de literatura. La literatura antigua. Se calcula que el texto más antiguo o la obra más antigua tiene aproximadamente 2000 años antes de Cristo y es los poemas de Gilgamesh, que narra las hazañas de un héroe sumerio de la antigua Mesopotamia. La literatura clásica o literatura griega, ¿no? Algunos de sus autores más destacados son Homero, que es el autor de la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, autor de los Trabajos y los Días. Literatura medieval se da entre los años 476, con la caída del Imperio Romano, y la llegada de Cristóbal Colón a América en el año de 1492. La literatura renacentista abarca los siglos XIV y XV. Literatura barroca fue un movimiento artístico que se desarrolló durante los siglos XVII, la época que se conoce como el humanismo. Literatura del romanticismo se desarrolló a finales del siglo XVIII en Europa, específicamente en Alemania, hasta finales del siglo XIX. Y tenemos la literatura contemporánea o literatura moderna, se realizó a partir de importantes acontecimientos históricos, como por ejemplo la Revolución Francesa en el año de 1789. Luego tenemos la literatura universal. Se denomina como literatura universal al conjunto de obras que se han convertido en referencia cultural debido a su contenido y autenticidad. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la Ilíada de Homero, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, entre otras.
Otros tipos de literatura. ¿Qué leemos casi a diario? Nosotros cuando éramos pequeños nos han leído La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, ¿no? A esto se le conoce como literatura infantil. Se emplea un lenguaje sencillo, descripciones simples y fácil de interpretar. Generalmente se acompañan de dibujos grandes, coloridos. La literatura de no ficción. ¿Qué es no ficción? Se trata de acontecimientos históricos reales que han ocurrido en un determinado tiempo, como por ejemplo las autobiografías, los libros de historia también. Tenemos la literatura de fantasía, que se refiere a aquellos relatos cargados de imaginación en la que se describen o se relatan hechos, personas irreales, ¿no? Personajes ficticios, llamémoslo así, como por ejemplo Harry Potter. Sé que muchos no han leído la obra, pero han visto las películas, ¿no? Etcétera, etcétera. Literatura de ficción. Sé que a muchos les encanta este tipo de literatura, ¿no? Que mezcla relatos y descripciones de hechos o personajes no reales o ficticios, ¿no? Por ejemplo, relatos de eventos paranormales, por ejemplo, la guerra de los mundos, etcétera, etcétera. En este año, primaria y secundaria, vamos a leer la obra El Lazarillo de Tormes. Es una novela escrita en forma de autobiográfica y narra la historia de un niño huérfano, ¿no? Que crece en el siglo XVI, en la España del Renacimiento, ¿no? Llamado Lázaro Tormes. Este niño cuenta su historia, ¿no? A través de diferentes etapas de su vida, ¿no? Dando origen a acontecimientos interesantes y cómo este niño pasa una mil aventuras con sus diferentes amos que le toca vivir, ¿no? Hasta que al final logra establecerse y formar un hogar. Bien, jóvenes, les dejo en este último PPT, les dejo un enlace sobre la película, si ustedes quieren verlo, ¿no? De la Ley de Torres para que entiendan mejor. Bien, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.